Historia de la ciencia, entonces, el viaje científico Charles Darwin, 1831-1836. Esta clase está basada en los diarios de viaje que hemos estado mirando, ¿no es cierto? Diarios de viaje de Darwin. Aquí se los mostré yo en el PDF. Y entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a analizar un poco de qué se trata este viaje y sobre todo, lo que es lo más importante del curso, ¿no es cierto?, cómo uno puede desde el diario de viaje entrar o descubrir parte de la historia de la ciencia tan relevante para la ciencia contemporánea que es justamente el viaje de Darwin. Hoy día vamos solamente a describir un poco el viaje en términos generales. No vamos a hacer una vinculación tan directa, aunque aparece de alguna manera en todo caso, entre el viaje de Charles Darwin, sobre todo la parte americana, y la teoría de la evolución de las especies. En la clase siguiente, del jueves, ahí vamos a basarnos más bien en el viaje a la isla Galápagos, que es la más conocida, que está relacionada, ¿no es cierto?, con su teoría que después va a ser, ¿no es cierto?, tan famosa. Bueno, el viaje comienza el 27 de diciembre del año 1831 al famoso barco Beagle, al mando del capitán Robert Fitzroy. Este viaje tiene dos misiones. Primero, ya continuar con los trabajos cartográficos de la costa sudamericana que había emprendido Fitzroy. Segundo, una determinación más precisa de la longitud terrestre. Esto era relacionado con lo que ustedes tienen que mirar es cómo Inglaterra, en este momento, ¿no es cierto?, se está constituyendo como una potencia mundial a partir de la ciencia. Eso es bien interesante porque el poder global de Inglaterra, eh, el manejo del comercio, el manejo, digamos, de lo que va a ser después su posición en el mundo, lo va a hacer a partir de la ciencia. Y sobre todo a través de los trabajos cartográficos de las costas, es decir, un conocimiento cabal, o cabal para la época, digamos, de mapas para poder, ¿no es cierto?, tener las rutas más claras, ¿no es cierto?, más definidas para hacer este comercio ultramarino, y para eso era muy necesario calcular la longitud terrestre, que fue un problema que en la práctica no se solucionó, bueno, en realidad casi hasta comienzos del siglo XX, cuando hubo cronómetros más precisos. Hasta en el siglo XIX, ya desde muchos siglos atrás, uno podía calcular con cierta precisión la latitud, es decir, qué tan cerca o lejos estamos del Ecuador, qué sé yo, de los polos. Porque eso se usaba un instrumento que se llama, digamos, un instrumento de precisión que se ponía, ¿no es cierto?, en dirección a ciertos astros, y con eso ustedes podían determinar con bastante exactitud el lugar donde estaban ubicados en relación al polo o al, al Ecuador, ¿no es cierto? Usando un astrolabio, se utilizaba ese instrumento para poder hacerlo. Pero el problema era la longitud, es decir, lo que es el meridiano. ¿En qué parte del meridiano estamos? Entonces, eso, como dije, no se solucionó una vez que tuvieron un instrumento que se llama círculo meridiano y sobre todo unos cronómetros, que eran los más, digamos, relevantes y que no se pudieron hacer tan exactos y con la, eh, con las milésimas o qué sé yo, de segundo necesario hasta comienzo del siglo XX en realidad. Entonces el gran problema de Fitzroy era ese, y junto con eso, ¿no es cierto?, él lleva a un naturalista en el barco. O sea, el viaje, para que lo vean, en el cual Darwin se inscribe, no es un viaje solamente para hacer investigación de la naturaleza, sino que, o sea, también, pero sobre todo para hacer investigación astronómica. Bueno, Darwin fue incluido como naturalista, siempre incluían un naturalista en estos viajes, y su misión era principalmente recolectar muestras de plantas y animales. Eso, más o menos como todo naturalista, tenía que dibujar, y tenía, ¿no es cierto?, que observar y registrar la mayor parte de los detalles de los pájaros, los paisajes, incluyendo también en este registro de, comillas, la naturaleza, los nativos, los pueblos indígenas, el polvo, las plantas. Todo esto un poco era parte del objetivo del viaje.
como ven allá, ¿no es cierto? Estuvo en cerca de 41 puertos principales, entre ellos, ¿no es cierto? Islas Canarias, Cabo Verde, en fin, pasó por el sector de la Patagonia, el sector, digamos, hoy día perteneciente a Chile, Argentina, Tierra del Fuego, cruza por el Estrecho de Magallanes, pasa por Chiloé, Concepción, y tiene algunas pequeñas, digamos, excursiones a caballo o a pie, ¿no es cierto?, en distintos lugares, entre otros, ¿no es cierto?, también en la zona central de Chile, que estuvo recorriendo en algunos sectores. Aquí tienen un mapa donde muestra, ¿no es cierto?, el trayecto, ¿no? eh, por Bahía, Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, ¿no es cierto?, pasando por el Cabo de Hornos. Y este sector está simbolizado acá, con más detalle. Como desde Valparaíso, ¿no es cierto?, fue hacia el interior del valle, y también, ¿no es cierto?, recorrió Concepción, etcétera, Valdivia. Chiloé. Tuvo un recorrido bastante importante en lo que hoy día es Chile, pasó por los puertos de Coquimbo, Copiapó, qué sé yo, Iquique, y siguió hasta el viaje al Callao. Em, entonces, lo que hoy día me gustaría que pudiéramos mirar es este viaje científico a partir de su diario de viaje. Vamos a ver que va a jugar un papel también. Una de las cosas que más le interesaban a estos viajeros eran los paisajes tropicales y les maravillaban. Aquí hay una vinculación muy fuerte, ¿no es cierto?, con el anterior viajero que estábamos viendo, con Alexander von Humboldt. No lo puse acá, pero lo podemos poner ahora. Porque en los propios diarios de Darwin, él dice, ¿no es cierto?, que él llevaba en su trayecto también, llevaba los diarios de Alexander von Humboldt, y recuerdan ustedes que una de las cosas que más le sorprendía a Humboldt y le interesaba era justamente el paisaje tropical, sobre todo lo majestuoso del paisaje. Y también eso, Darwin también tiene esa particularidad por influencia probablemente del propio Humboldt. Todo le parecía majestuoso, al igual que Humboldt, la selva, el tamaño de los árboles, las mariposas, etcétera, los delfines, todo lo que aparece acá registrado. Por supuesto, no todo tiene que ver con lo que dice acá, con el paisaje tropical, pero sí, ¿no es cierto?, parte de ello tiene que ver con el paisaje tropical y otros lugares de este nuevo mundo. Le escribe a su familia, ¿no es cierto?, que podía contemplar sin dificultad bosques, flores, pájaros, y la satisfacción de observarlos era infinita. Es decir, esa perspectiva de contemplar la naturaleza en todo su esplendor, en toda su magnitud y su entrelazamiento, ¿no es cierto?, era algo que él demuestra en sus diarios y en sus cartas, digamos, queda como un registro histórico. Vamos a ver que continuamente está comparando la naturaleza que va recorriendo, sobre todo americana, con la naturaleza europea, como por ejemplo los árboles, que eran grandiosos, dice, y extraordinarios en comparación con los de Europa, debido a la blancura de sus troncos, etcétera. Hay una comparación que está haciendo constantemente. Entonces, lo primero que podríamos poner acá, de hecho lo podríamos poner ahora, eh, eh, es que está haciendo constantemente comparaciones con Europa. Comparación con Europa. Lo voy a escribir porque no lo he puesto en la slide. Está haciendo comparaciones con Europa. Después, ¿no es cierto?, ejecuta o practica experimentos, por ejemplo, disecciones. Eso lo hace también en el barco y colecta. Entonces tenemos, primero, que compara. Segundo, que ejecuta experimentos, pues practica disecciones, ¿no es cierto?, para analizar las especies que está observando. Y recolecta toda clase de organismos, animales y vegetales, que se los envía, ¿no es cierto?, a Inglaterra, en unos frascos con alcohol, otros envueltos en papel. Muchos de ellos todavía están hasta hoy día en algunos museos. Bueno, sobre todo el British Museum tiene algunos, y hay otros que están más vinculados a la propia historia de Darwin, que es donde están estas especies. Eso es lo mismo con Alexander von Humboldt. Si ustedes van al museo, el Naturkunde Museum, al Museo de Historia Natural de Berlín, van a encontrarse también con parte de lo que envió Alexander von Humboldt. Humboldt también lo envía a París, entonces tendría que ir al Museo de Historia Natural de París, y ahí lo podrían encontrar.
Hasta hoy día, digamos, estas especies, estas colecciones están en los propios museos. Mientras el capitán Fitzroy se dedicaba a realizar sus mediciones cartográficas en las costas, Darwin aprovechaba el tiempo en planear y ejecutar excursiones a lugares de interés. O sea, hay una posibilidad de Darwin de poder recorrer, ¿no es cierto?, no solamente la costa, sino que internarse, como habíamos visto un poco aquí en el mapita, cuando uno ve que estuvo en Valparaíso y en otros sectores del valle de las quintas regiones, del valle de Aconcagua. Esto es muy interesante porque significa que Darwin no solamente miraba desde el barco, sino que también trataba digamos, de recolectar información y observar en sectores del interior, cosa que en general no hacían los viajeros. Los viajeros cuando andaban en barco solamente circulaban por las costas, no entraban mucho, con excepción de Humboldt, ¿no es cierto? No entraban mucho en terrenos más del interior. En la Patagonia, Darwin encontró 9 restos fósiles de animales gigantescos extinguidos, entre los que destacan 3 cabezas y huesos de un megatherium. Vamos a analizar un poquito esto porque uno de los más interesantes, justamente. Acá tenemos otro elemento. Ya, primero teníamos, bueno, hagamos una especie de resumen. Primero tenemos que compara, si quieren destacar en sus apuntes, primero compara, ¿no es cierto?, constantemente con Europa, la naturaleza. Segundo, ejecuta experimentos in situ. En tercer lugar, recolecta toda clase de objetos, ¿no es cierto?, organismos, animales, vegetales, que los envía a los museos. Y como dije, hasta hoy día existen esa especie en los museos, uno los puede ver si tiene la suerte de conocer esos museos, por supuesto. Y otro aspecto tiene que ver con estos restos fósiles. ¿Por qué van a ser importantes los restos fósiles para Darwin y sobre todo estos megatherium que encuentra en lo que es actualmente Argentina? ¿Cuál va a ser el papel que van a jugar estos en su propia teoría? La mayoría de las revisiones de Darwin han destacado el rol de las Islas Galápagos, que lo vamos a ver en la próxima clase, con sus diferentes, ¿no es cierto?, especies que analizó tortugas, pinzones y sinsonte, que son los más relevantes que vamos a analizar nosotros en esta clase. Sin embargo, poco se ha remarcado el otro factor que influyó en la mirada que él tenía sobre las especies, que fue este megatherium. El megatherium es un tipo de mamífero que no es tan conocido, digamos, respecto de lo que puede haber significado para Darwin. Lo vamos a mirar hoy día. Antes de eso, hay que decir una cosa. Cuando uno piensa en este viaje, digamos, de Darwin, antes de que escribiera, por supuesto, su teoría de la evolución, como se llama hoy día, o del origen de las especies, como él le llamó, hay que decir una cosa. Hasta Darwin, aunque hay otros que lo muestran un poco antes, pero hasta Darwin, la naturaleza se pensaba que se había construido más o menos de una vez, que no tenía una cierta temporalidad tan larga. De hecho, la iglesia calculaba el tiempo que tenía la Tierra y eran, digamos, hoy día diríamos miles de años para ellos. No había una perspectiva de que el tiempo geológico, ¿no es cierto?, de millones de años, ¿no es cierto?, era el tiempo efectivo en el que uno podría vincular con el tiempo de la Tierra. Entonces, todavía había una mirada muy religiosa, ¿no es cierto?, que se pensaba que Dios había creado las cosas prácticamente en un mismo momento. No se pensaba, si Dios, por supuesto, era muy poderoso, ¿no es cierto?, no se pensaba que Dios necesitase tantos millones de años para crear las especies. Se pensaba que Dios la había creado en un tiempo más o menos breve. Por lo tanto, el mirar la Tierra en términos, o la naturaleza en términos geológicos, porque en el fondo es una mirada geológica, de largo aliento, ¿no es cierto?, era algo que no ocurrían hasta estas perspectivas de Darwin. Lo otro que no ocurría tampoco era pensar que las especies actuales tenían relación con especies que ya se habían extinguido. O sea, no había una línea digamos, definida o que fuera una línea temporal entre una especie que existía ahora y una especie que había existido anteriormente. Se veían como dos especies distintas. Entonces,
para que ustedes destaquen en su apunte. Lo que Darwin hace justamente es primero mirar la Tierra desde un punto de vista más bien geológico. De hecho, su gran entrada, ¿no es cierto?, a la ciencia es por el lado de la geología. Y ustedes sabrán que la geología maneja temporalidad distinta a la que manejan otras especialidades. Son millones de años. O sea, ¿cuánto demoró en formarse la Tierra? O desde cuándo existen, desde el Big Bang hasta ahora, ¿cuánto tiempo pasó, más o menos? ¿Cuándo se formaron los continentes? ¿Cuándo se separaron, ¿no es cierto?, lo que son digamos, las formas actuales de los continentes, de Pangea hasta lo que nosotros conocemos como América, Europa, Asia o África, etc. Entonces son tiempos, la temporalidad de la geología es una temporalidad de millones de años. En la época no se miraba de millones de años porque no se podía aceptar que Dios hubiese necesitado tanto tiempo para crear las especies, o toda la naturaleza. Y en segundo lugar, no se veía una línea de continuidad entre una especie extinta y una especie actual. Entonces, aquí es donde empieza a ser muy importante los restos fósiles, como el Megatherium. ¿Por qué? Porque los restos fósiles se pueden comparar con los animales actuales que se pueden ver en el mismo territorio, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, trazar una línea de continuidad. Y eso es lo que hace Darwin. Eso es lo extraordinario de la perspectiva de la evolución, cómo, ¿no es cierto?, él la construye en su viaje. Y por eso hay que mirar estos viajes que estamos revisando ahora. Así como habíamos visto para Alexander von Humboldt, cómo era importante, ¿no es cierto?, esa mirada de una naturaleza que se toca en sí misma, que se vincula en sí, ¿no es cierto?, que se puede ver como una totalidad. Lo que para este caso, ¿no es cierto?, en Darwin es una naturaleza que tiene una continuidad porque tiene un tiempo, ¿no es cierto?, una temporalidad, y a través del tiempo se han ido formando las especies. Por lo tanto, las especies que ya no existen no, tienen una relación con las especies actuales. Y esa es la base, por supuesto, de la teoría de la evolución. Bueno, estos mamíferos extinguidos de Sudamérica, como el Megatherium americanum, era un mamífero que le había dejado una profunda impresión a, a Darwin, y lo dice, ¿no es cierto?, en el viaje, en el diario de viaje, dice: esta maravillosa relación entre lo muerto y lo vivo en un mismo continente arrojará de aquí en adelante más luz sobre la aparición y desaparición de los seres orgánicos sobre la Tierra que cualquier otro hecho. Eso es tal cual. ¿Qué teoría? Si ustedes vieran esa frase. Si ustedes miran esa frase, ¿no? La relación entre lo muerto y lo vivo. ¿Qué es lo que está diciendo acá? No sé si se les ocurre. Arrojará de aquí en adelante más luz sobre la aparición y desaparición de los seres orgánicos sobre la Tierra que cualquier otro hecho. ¿Sí? El origen de las especies, o sea, la selección natural. Claro, todavía no está claro la selección natural. Lo único que está claro acá es que hay una relación entre seres vivos y seres muertos, y que de alguna manera algo lo tiene que explicar. Y por eso es que dice que esto va a echar más luz, o sea, va a iluminar más que nada, más que cualquier otra cosa, ¿no es cierto?, lo que es la aparición y desaparición de los seres orgánicos sobre la Tierra. La selección natural va a ser el momento, que lo vamos a ver después en la próxima clase, en el momento en el cual se puede dar una explicación a la relación que existe entre animales extintos y animales actuales. En este momento, lo primero que ve Darwin, y uno lo puede ver, ¿no es cierto?, en esta parte del viaje antes de las Islas Galápagos. Ustedes saben dónde están las Islas Galápagos, ¿no? Tal vez no se los dije. Aquí están las Islas Galápagos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que pasa por, están viendo el mapa, ¿no? Imagino. Pasa por la costa sudamericana, ¿no es cierto? Y después de pasar por Valparaíso, El Callao, etcétera, Perú, se va a las Islas Galápagos, que actualmente pertenecen al país del Ecuador. Es, la Isla Galápagos va a ser el punto central, pero no el único, pero uno de los puntos más importantes, más bien dicho, de esta perspectiva. Y esta perspectiva entonces asume que
primero, quiero que de alguna forma lo puedan destacar en sus apuntes. Hay una relación entre las especies extintas y las especies actuales. Es una relación de temporalidad. Todavía no se explica, Darwin, qué tipo de evento, qué tipo de fenómeno, más bien, no más que evento, qué tipo de fenómeno es el que de alguna forma permite entender por qué las especies van cambiando a través del tiempo, desaparecen y no desaparecen completamente. Lo único que está mirando acá son las semejanzas. Y ve las semejanzas, como dice acá, entre las formas fósiles y actuales de una misma región, ¿no es cierto? Que debían ser, de alguna manera, debían tener un antepasado común. Entonces, lo único que él ve son especies muertas, son especies vivas, y dice, wow, aquí hay un parecido. Y el parecido se puede explicar de alguna manera porque hay un antepasado en común. En América del Sur, dice Darwin, el padre de los armadillos podría ser hermano del tío Megaterio ya fallecido. Vamos a mirar acá esto, ¿no es cierto? Estos gigantescos mamíferos fósiles fueron descubiertos, mejor conocidos, ¿no es cierto?, gracias a estos temas de Darwin. Y Darwin además lo envía, ¿no es cierto?, hacia Inglaterra. Mira, aquí, este es uno de los dibujos del Megatherium, basado de alguna manera en restos fósiles. Y esto es una reproducción de cómo sería este animal. Es un mamífero muy grande, digamos, que desapareció en América. Darwin se da cuenta que los fósiles gigantescos eran animales que, aunque ya extintos, se parecían extraordinariamente a sus equivalentes actuales. Y ahí, ¿no es cierto?, habla del guanaco y la macrauchenia o el toxodón y el capíbara, etc. Y estos perezosos, ¿no es cierto?, u otros, ¿no es cierto?, por ejemplo, hormigueros y los armadillos actuales. Entonces, él busca la relación que puede existir entre estos animales fósiles y estos animales actuales. Entonces, para hacer un resumen, lo único que se da cuenta es que hay animales extintos, que eran muy grandes, la mayoría, que desaparecieron. Ustedes saben que la megafauna desapareció cuando llegó el Homo sapiens a América. O sea, hasta antes de la llegada del Homo sapiens a América existían no solamente el Megatherium, existía, ¿no es cierto?, un tipo de caballo también, caballo americano. Existían otro felino, digamos, etcétera, también, ¿no? Y una enorme cantidad un grupo importante, perdón, de animales que desaparecen. Todos los animales van a desaparecer cuando llega el Sapiens al continente. Bueno, no sabemos si es por efecto del Sapiens o coincidió de la llegada del Sapiens, del Homo sapiens, o coincide con algún evento, digamos, medioambiental que lo extinguió. Pero bueno, eso se está estudiando. Pero lo importante es que hay una evidencia en que antes de la llegada del Homo sapiens sapiens a América existían todos estos animales. Después de que ello llegó y cuando fue avanzando hacia el sur, sí que seguiremos la teoría de que vino desde el norte, por supuesto, hacia el sur, poco a poco van desapareciendo. Entonces lo que Darwin ve justamente es cómo estos animales extintos se parecen a los animales actuales. No sé si hasta acá hay algo que quieran agregar. Disculpe, profe. ¿Sí? Y en ese entonces ellos ya sabían como de los Homo sapiens y los Homo erectus y como... O ahí iban también encontrando fósiles de ellos, porque no sé en qué época igual lo relacionaron, porque eso igual da indicio como lo de lo del que era como pariente lejano, como que es un indicio como de eso encuentro yo, ¿no? Es que hay dos cosas, porque uno, a ver, los restos más antiguos de los seres humanos están en África, no están en América. En América son más recientes, porque llegaron, son 15.000 años o algo así, no es tanto tiempo, no son millones de años, como el caso de Lucy, que es uno de los restos más antiguos, ¿no? Encontrados en África. Entonces, restos fósiles antiguos que se encontraban más antiguos no eran de seres humanos, sino que eran de animales. Eso por un lado. Por otro lado, el interés de Darwin estaba más centrado en la naturaleza que los seres humanos. O sea, en menos arqueólogo y más zoólogo, por así decirlo. Entonces, después de que Darwin
hace este estudio y esta investigación, perdón, después que lo publica su obra magna, se comienza a mirar la naturaleza desde ese punto de vista, y ya no se va a mirar la naturaleza como si fuese creada hace poco tiempo, sino que más bien hace mucho tiempo atrás, y se va a tratar de encontrar la relación entre especies actuales y especies desaparecidas. En ese marco es que comienza, ¿no es cierto?, también ese interés por los propios seres humanos, pero el primer lugar donde se va a intentar estudiarlo, eso va a ser en África, más que en América. Ahora eso es tardío, o sea, es posterior, perdón, al interés por los animales, por la naturaleza en general. El interés por los Entiendo, seres humanos es un poquito posterior, sí. Pero tiene que ver claro. con Darwin, sí. Sí, sí. Lo que hay que hacer, el problema que se tenía en este tiempo era con la datación. ¿Cómo saber qué tan antiguos eran estos huesos? Y ahí, ¿no es cierto?, se utilizaban ciertas técnicas de datación, ¿no es cierto? Como por ejemplo el datar la distancia que están respecto a la superficie. Y para eso hay que ser geólogo también, porque la geología ayuda mucho. Porque si ustedes encuentran restos a una cierta profundidad, ustedes ustedes pueden saber como geólogos la antigüedad que pueden tener muchas veces ciertos componentes de la Tierra, si es basalto, si es granito, etc. No sé si me entiende, pero si me lo logro explicar. Entonces, en un momento en que no se podía datar como se data hoy día, no se podía definir la fecha, entonces era muy importante no sacar los objetos de ahí para poder saber más o menos la profundidad. Y el problema que en este momento, sobre todo después de que Darwin publica su obra y se hace muy interesante para todo el mundo estudiar los fósiles, que todo el mundo sacó los fósiles. Y se produce una venta y un tráfico de fósiles, entre otros los propios directores de los museos, como pasó en Argentina y en Chile, sacaban fósiles y se los vendían a los museos del extranjero. Pero al sacar el fósil, tú pierdes el contexto de la propia excavación. ¿Han visto las obras alguna vez han visto una excavación arqueológica? ¿O no? ¿Nadie ha visto una excavación arqueológica nunca? En la vida real, ¿no? Pero se imaginan cómo fue. ¿Cómo es? La excavación arqueológica, entonces, bueno, yo entre otras cosas que he hecho, he trabajado con arqueólogos, pero las excavaciones arqueológicas miden claramente, ¿no es cierto?, la profundidad de donde están los objetos que se encuentran, y no hay que sacarlos, nunca, 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 porque si no pierdes todo ese contexto. Ahora, ¿cómo se data? Por carbono 14, ¿no es cierto?, utilizando ciertos elementos de laboratorio, y por termoluminiscencia, que ustedes sabrán como estudiantes de física de qué se refiere eso. Y eso permite, ¿no es cierto?, una datación mayor a los 15.000 años, mucho más, de millones de años incluso. O otras formas de datación más indirectas, ¿no es cierto?, que existen. Pero el momento que hace el viaje Charles Darwin no estaba claro eso todavía. Por lo tanto, lo importante para nosotros, digamos, es pensar que para él era interesante y simplemente demostrar la conexión que había entre objetos extintos y objetos actuales. Quisiera terminar esto hablando del diario de viaje. El diario de viaje de Darwin que nosotros estamos mirando acá, está... uy, perdón, me equivoqué. Estoy mostrando cualquier cosa. Ya. Acá. Ya, el diario de viaje está organizado como ustedes lo pueden ver acá en el índice. Espero que estén viendo el índice y no unos documentos que tengo. ¿Están viendo el índice? Los capítulos. Ya, los capítulos, sí. Ya, acá. Entonces acá está el prefacio del autor y acá, miren, ¿no es cierto? A medida que va llegando, ¿no es cierto? Va a Río de Janeiro, etcétera, Montevideo, de Río Negro a Bahía Blanca, o sea, llegando, ¿no es cierto?, a lo que conocemos hoy día como Patagonia, o como ejemplo Bahía Blanca. No, perdón, un poquito antes. Buenos Aires, Santa Fe, aquí está la Patagonia, me equivoqué. Lo que es hoy día Santa Cruz, Tierra del Fuego.
Y aquí entonces está, yo he sacado algunas partes de este diario para que ustedes lo puedan ver, digamos, acá, digamos. Entonces, lo que tenemos es este diario de viaje, ¿no es cierto?, donde Darwin hace sus anotaciones. Hay anotaciones cortas, otras más extensas, van a ver que son por día y algunas son muy largas. Esto lo hace a bordo del barco y durante sus excursiones, y esto se convirtió en el famoso diario de viaje. Ahora están viendo ¿Profe? la PPT, ¿o no? Sí. Ya, sí, dime. ¿Ese diario es escrito por el mismo Darwin o fue alguien que fue recopilando las notas de él? Darwin, no, él lo escribió, sí. Después Ah, ya, hay vale. una edición que, porque resulta que si uno compara, por ejemplo, uno podría, los diarios están publicados, o sea, ustedes los pueden ver, si les interesa lo pueden mirar de su puño y letra porque están en la página de Darwin. Darwin, una página sobre él que es de Inglaterra. Y ustedes comparan el diario con la publicación, hay diferencias porque, sobre todo la segunda edición, porque los diarios estaban dentro de otro conjunto donde aparecían también los escritos de Fitzroy y otros más, eran varios textos. En un comienzo no estaban solos y después fueron tan famosos los diarios de Darwin que se vendieron por sí mismos. Y hay una edición pequeña, digamos, hay una edición, pero en general los viajes se publican tal cual, son muy parecidos a los diarios. ¿Mm? En general, aunque igual hay ciertas diferencias, ¿no? ¿Profe? Sí, ¿Fue Charles Darwin el que propuso que nuestra especie venía del mono o fue gracias a la investigación de Charles Darwin en donde la gente empezó a deducir eso? sí, esa es una buena pregunta. En general, el trabajo de Darwin se circunscribió solo a la naturaleza, nunca intervino al aspecto humano. Y él se dio cuenta, porque él, recuerden que era un religioso, ¿no? Él se dio cuenta, ¿no es cierto?, que la implicancia de su trabajo iba a ser muy fuerte respecto de la visión religiosa del mundo. Sobre todo con la idea de que Dios había necesitado tanto tiempo para crear las especies y que no lo había hecho de manera perfecta, sino que había hecho a través... No, ¿por qué Dios, si es tan, digamos, poderoso, por qué iba a estar construyendo, haciendo especies a lo largo de tanto tiempo y de manera imperfecta? O sea, esa idea de la imperfección, por ejemplo, o perfección, no la tenía Darwin, que es muy importante para la iglesia. Darwin no asume de que este que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, este milodón, era imperfecto, perfecto respecto de, mm, digamos, de los animales actuales, que uno podría decir que son descendientes del milodón. Em, no hay una idea de la perfección o imperfección, simplemente es una descripción de cómo funciona la cadena, digamos, de transformación a través del tiempo. Em, entonces, Darwin se da cuenta que su obra iba a tener un impacto y por eso nunca lo quiso publicar. Y lo publica porque se le adelanta una persona que iba sacando sus ideas, digamos, iba a publicarlo y por eso es que él lo publica. Pero él se preocupó eh, de no eh, vincularlo con los seres humanos. Eso es posterior, eso lo hacen posteriormente. El darwinismo, de hecho, y sobre todo el darwinismo social, es un invento posterior que no tiene que ver con Darwin, igual que muchas veces el marxismo, ¿no? Eso no tiene que ver con Marx. Eh, bueno, Marx dijo, yo no soy marxista por lo mismo, en algún momento se declaraba no marxista. Y un poco a Darwin le pasa eso. No sé si se contesta lo que tú decías, te preguntaba. Sí, es que me surgió la duda porque una vez discutiendo con una persona, él, esa persona afirmaba que Darwin había dicho que el humano venía del mono solamente por el rasgo de los pulgares. Bueno, que lo que pasa es que el trabajo de Darwin, bueno, hay que decirlo también, es sobre toda la naturaleza, por lo tanto era inevitable hacer una relación entre la misma especie, porque nosotros participamos em, con rasgos, o sea, somos primates también. O sea, en el fondo somos primates igual que los monos, ¿no?
Por lo tanto, sí había una relación. Ahora, lo que yo quiero decir es que pude haber dado algún indicio, eso en esa parte no lo recordaba exactamente si lo hizo, pero pero lo que yo quiero destacar es que él se cuidó de no hacer esa relación. Eso es posterior. Eso está claro, eso es posterior, hay una relación total. Y esa línea en el tiempo donde nos muestran desde los seres más primitivos hasta el más evolucionado, que curiosamente tiene pinta de europeo, ¿no? Eso es posterior. Eso tiene que ver con la idea de la competitividad, porque la noción darwiniana de que triunfa el más fuerte se parece mucho a la idea, ¿no es cierto?, de los países que se imponen más fuerte, más débil en el marco del colonialismo, ¿no es cierto?, en el siglo XIX. Pero yo tengo la impresión de que Darwin no está tan interesado en esa idea de que se impone el más fuerte, necesariamente, lo vamos a mirar, porque creo que ahí también hay interpretación posterior. O sea, lo que quiero que ustedes distingan es lo que uno puede saber que dejó Darwin como un registro, y lo otro es lo que los otros han dicho que Darwin hizo, que esos son los darwinistas. Eso lo llevan a otro extremo. Y para ellos sí hay una relación clara entre Darwin y la perspectiva respecto de los seres humanos. Somos primates, por lo tanto, Darwin era evidente para él que había una relación de parentesco entre los monos y nosotros. Ahora, que nosotros seamos una especie superior al mono, eso no lo tengo tan claro porque él miraba a la especie como un árbol. Entonces, nosotros somos una rama que sale de ahí, pero una rama no significa que sea superior a otra. De hecho, él utilizó la figura del árbol, la vamos a mirar en la próxima clase, para que ustedes se den cuenta. No es un sentido de evolución respecto de que algo estaba en un estado de inferioridad y pasa en un estado de superioridad. Es decir, que los primates se quedaron, por ejemplo, los primates de los gorilas, qué sé yo, se quedaron en un estado de inferioridad y los sapiens, como nosotros, pasamos, ¿no es cierto?, a un estado de superioridad por vía de la evolución. Eso no es así. Tenemos todo un mismo antepasado, tenemos un mismo tronco común, pero somos ramas distintas. ¿Me siguen o no? Por eso es que el árbol es bien importante, el árbol de la vida le llamó. De hecho, que es una metáfora muy linda. Vamos a mirar después el árbol de la vida para que ustedes se tomen un poco esa idea de que no es Darwin el que de alguna forma dice esto es superior, sino que son ramas de un mismo tronco. Vamos a mirar después. Darwin se interesó principalmente por los factores geográficos, porque él tenía un conocimiento principalmente de geología. Eso quiero que ustedes, por favor, lo miren con mucha fuerza, porque significa que se interesa por la formación de las islas, los substratos, etc. Eso le permitía, ¿no es cierto?, explicar que los eventos que habían causado la conformación actual del archipiélago y las costas, ¿no es cierto?, tenían un antecedente anterior. Pero que esa mirada geológica, él la incorpora a toda la naturaleza. Y eso es bien relevante porque la geología tiene esa temporalidad de más largo aliento. Bueno, no deja de sorprenderse por los distintos organismos de las zonas que visitan. Se interesa por la estructura y las funciones de las especies. De ahí que la zoología es uno de los grandes puntos de su trabajo, ¿no es cierto? Pero se interesa por todo tipo de animales, en realidad. Los que más describió fueron las aves. ¿Y por qué las aves? Porque las aves, muchas de ellas están presentes en distintos lugares. Por lo tanto, él las puede comparar porque tiene un punto de, digamos, material para compararlo. O sea, están las aves en distintas partes, por lo tanto puede comparar las aves de un sector respecto de otro. Distinto es, por ejemplo, qué sé yo, con los moluscos y los crustáceos que están en una región determinada, por lo tanto no puede compararlo en un periodo territorio tan extenso. Entonces, para la mirada de la naturaleza que él tenía, ¿no es cierto?, era muy importante hacer estas comparaciones en espacios mucho, mucho mayores. Y por eso es que las aves fueron tan importantes y son muy relevantes para entender la teoría de la evolución, como lo vamos a mirar después en la próxima clase cuando miremos el tema de las Islas Galápagos. Por otro lado, algunas especies eran más difíciles de observar que otras, ¿no es cierto? Por ejemplo, los peces requieren condiciones y equipo especial, que él no tenía. Algunas especies no las pudo ver porque nunca llegó a esa especie, nunca las pude mirar.
Es interesante si ustedes miran el diario, por eso yo les dejé el diario completo, para que tomo uno para que ustedes, si tienen tiempo, ganas, qué sé yo, en algún momento están aburridos o aburridas también, y digan, se acuerdan de, de, del suplicio que puede haber significado las clases de historia en la tarde, digamos, en un mes de noviembre, vía Zoom. Entonces, pueden mirar el diario. Bueno, en el diario aparece, ¿no es cierto?, un lenguaje bastante coloquial. Aquí hay una cita, dice: doblando una punta de la isla, se refiere al sector de Islas Chono y Chiloé, en lo que actualmente es Chile. Dice: desembarcaron 2 oficiales para medir algunos con el teodolito. Recuerden que la gran investigación que ellos hacían era para hacer mediciones astronómicas. Sentado sobre una roca había un zorro, dice, un tipo que se dice que es propio de esta isla, hasta en la cual es muy raro. Era joven y estaba absorto en la contemplación de los 2 oficiales, que pude caminar lento hasta él y darle en la cabeza con el martillo de geólogo que utilizaba, ¿no? Este zorro, más curioso o más amigo de las ciencias, pero menos sagaz que la mayoría de sus hermanos, se encuentra hoy en el Museo de la Sociedad Zoológica. O sea, lo mató. Y los restos se los mandó, digamos, a Inglaterra. Esto muestra, ¿no es cierto?, que tiene un lenguaje bien coloquial. Muchas veces apela a denominaciones populares y algunas veces técnicas para identificar a los animales. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, habla del zorro, el Canis fulvipe, que es su nombre científico. A veces usa el género, otras veces usa las especies, en otras ambos, ¿no es cierto? Cuando describe el comportamiento de animales se basa en tradiciones populares, muchas veces dice, la gente dice que hace estas cosas, y mostrando que él no fue un testigo directo de lo que hacen estas especies. Y tiene frecuentemente referencia a muchos científicos, empezando por Alexander von Humboldt, Cuvier, y otros más. Owen, que era su amigo y después fue su enemigo posteriormente, ¿no? Bien, ahí esa es la última, sí. Bien, entonces, como conclusión, se puede decir, vamos a bajar acá el mapa del viaje, se puede decir que el viaje científico de Darwin es re interesante para entender cómo se va articulando su idea respecto de la evolución de las especies. Es muy interesante para entender el registro mismo de un diario, ¿no es cierto? Porque es un registro rápido, in situ, que no pasa, digamos, que es directo, digamos, no pasa por tantos sedazos. Y también, ¿no es cierto?, que a diferencia de Alexander von Humboldt, que vimos la vez pasada, que andaba con un conjunto de observaciones astronómicas, que andaba con un conjunto de instrumentos, él principalmente lo que hace es observar, dibujar, registrar y coleccionar. Eso es su gran tema como naturalista. Y ahí va armando esta idea de que la naturaleza tiene una temporalidad, como dije, de que esa temporalidad vincula a animales extintos con animales actuales, ¿no es cierto? Y eso aparece claramente en sus viajes.